Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y ustedes no olviden que al final de este programa, si lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter, y el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, la corresponsal del diario madrileño El País, Amanda Mars. Bienvenida a esta mesa, Amanda. Muchas gracias. Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido también. Gracias, Juan Carlos. Y Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida a esta casa. Gracias. ¿Estaba usted de vacaciones en España? Sí, hace 2 días. ¿En Volví. su pueblo en Palencia, En mi norte pueblo, de España? en Villada, sí. Villada. ¿Cuántos habitantes tiene Villada? 1000. ¿1000 habitantes? 1000. ¿Cuántos bares hay en Villada? 10. Ah, está bien. Rápido. Bueno, uno ya no sabe en materia de noticias por dónde empezar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero vamos tal vez por lo último. El presidente Trump ha enviado varios mensajes por su cuenta de Twitter en los últimos minutos, hace más o menos 45 minutos. Hay que recordar que el sábado pasado murió una mujer de 32 años en Charlottesville, en Virginia, después de que un joven neonazi atropellara a una multitud con un vehículo. Todo se originó porque había una manifestación de grupos supremacistas blancos anteriores del Ku Klux Klan que protestaban por el hecho de que se iba a quitar una estatua del general Robert Lee, general de los ejércitos del sur en la guerra civil estadounidense, que estaba a favor de la esclavitud. Después el presidente Donald Trump no condenó específicamente a los supremacistas blancos, luego lo hizo, posteriormente se volvió a echar para atrás y ha habido una gran polémica, incluso varios presidentes ejecutivos de compañías, lo que se llaman CEOs en inglés, se han retirado de un consejo económico asesor que fue disuelto ayer por el presidente. Pero esta mañana el señor Trump ha enviado, decía yo, 3 mensajes por su cuenta de Twitter. En el primero, en referencia a las estatuas de personajes como Robert Lee, es decir, que estaban a favor de la esclavitud, escribió algo así como es triste ver que la historia y la cultura de nuestro gran país va a ser destruida, que van a ser echadas abajo algunas estatuas. En el segundo mensaje dice, uno no puede cambiar la historia, pero uno puede aprender de ella. Ahí está Robert Lee, el general, Stonewall, Jackson, y dice quién va a venir después. Washington, es decir, George Washington, el primer presidente estadounidense, Thomas Jefferson, el tercero, también padre fundador de Estados Unidos con Washington y quien fuera esclavista, y Washington también fue esclavista, hay que decirlo. Y Trump agrega, es todo esto una tontería, la belleza de nuestras ciudades va a terminar afectada y vamos a echar de menos estas estatuas. Usted acaba de escribir hace pocos minutos una nota, un texto, un despacho en la agencia de noticias EFE sobre este asunto. Y se ha debatido ampliamente sobre si deben eliminarse este tipo de monumentos. ¿Deben echarse bajo las estatuas, como está ocurriendo en algunas ciudades, estatuas como las del señor Robert Lee, o hay que mantenerlas para que la gente aprenda que también hubo personas en la historia de Estados Unidos que estuvieron a favor de la esclavitud, de la opresión de los negros por parte de los blancos? Bueno, creo que como están haciendo algunos alcaldes, tiene mucho que ver con las tensiones que viven cada una de las comunidades respecto a su historia y a su presente. En el caso de Baltimore, por ejemplo, la alcaldesa lo retiraba estos días antes de que pudiera haber represalias parecidas a las que han ocurrido en Durham, en Carolina del Norte, porque los propios ciudadanos arremetieron contra una de las estatuas de uno de los símbolos confederados y la tumbaron ellos a fuerza bruta, a base de fuerza bruta. Yo creo que depende un poco de cómo cada comunidad está sobrellevando ese tema. Creo que Trump se equivoca opinando sobre este asunto porque es un tema de larga data, es un tema que nunca se va a terminar. Es muy complicado encontrar el equilibrio entre la historia, como él alega, y la reivindicación de los derechos. Hay mucha gente que ha sufrido mucha represión en este país y que la sigue sufriendo y que siente que ese tipo de símbolos atentan contra su integridad y contra sus derechos y contra, al menos como mínimo, su dignidad como seres humanos, ¿no? Entonces, creo que es algo muy delicado. Creo que se equivoca de nuevo al intentar sacar el tema y dejarlo estar, sobre todo porque en los últimos días ya ha metido la pata en varias ocasiones al respecto, le han venido a llamar no solamente líderes o expresidentes de aquí, como los expresidentes Bush, sino también líderes internacionales. Se le está desmontando todo el consejo de empresarios que tenía y era uno de sus mayores capitales, porque al fin y al cabo se trata de un presidente que se jacta de su capacidad empresarial y de su capacidad comercial. No sé hasta qué punto el capítulo racial
con Trump se va a seguir recrudeciendo, depende un poco de cuánto se le vaya la boca en este tipo de afirmaciones, pero sí creo que hay que reconocer que este país tiene una asignatura pendiente para, digamos, luchar contra los temas de racismo y de diferencias raciales. Creo que fue una de las asignaturas pendientes del expresidente Barack Obama. Creo que se marchó sabiendo que no había hecho el trabajo suficiente para reducir esa brecha que sienten los estadounidenses, sobre todo entre afroamericanos y blancos, también ahora entre latinos. Es un tema muy complejo, pero creo que Trump es la persona menos idónea para abordarlo en estos instantes porque es demasiado delicado como para que no tenga un impacto real y no creo que sea bueno que siga echando más gasolina al fuego. ¿Qué hacer con esas estatuas, Pepe Díaz Briceño? Mira, creo que en principio encontrar una racionalidad en el comportamiento del presidente Trump me parece que es inútil en estos momentos. El presidente Trump es un provocador, busca crear pues realmente caos, ese es realmente lo que está buscando. No tiene una línea racional concreta. Incluso los propios supremacistas blancos que se manifestaron en Charlottesville se manifestaron vocalmente en contra de su yerno judío, el señor Jared Kushner. ¿Cómo es posible que un presidente no pueda salir a condenar directamente algo que incluso afecta directamente su círculo inmediato? Pero claramente el presidente Trump tiene en su mente muchas otras cosas, conectar directamente con una base de votantes blancos que no necesariamente son racistas, pero que sí pueden sentirse identificados en una batalla contra lo que ellos creen es una historia lineal en la que supuestamente se ganó la batalla y que ya esos monumentos realmente ya no representan nada. Ya no representa nada. Bueno, esto es una cuestión que se repite en distintos países del mundo, pero a mí lo que más me llama la atención de esta batalla que el presidente Trump ha decidido lanzar es que él mismo es un yanqui nacido en Queens, Nueva York, que no puede, que ahora está defendiendo valores de una confederación superada de los estados del sur de Estados Unidos que realmente buscaban la desaparición del país como lo conocemos en este momento. Me parece que el presidente Trump está encerrado en una confusión mental. Todo el mundo dice, no, este es un plan que existe por parte de su principal estratega, el señor Bannon, para justamente conectar con la base. Sí, pero me parece que realmente está completamente confuso su estilo de management o administración y no tiene realmente un cabo por donde empezar. Ahora hablamos en unos minutos sobre Stephen Bannon, su asesor, uno de sus principales asesores de Trump, porque ha dado una entrevista que ha llamado la atención. Pero yo quería preguntarle a Amanda, hay una tesis según la cual Trump se está empezando a quedar solo. Por una parte, ayer disolvió este consejo de presidentes ejecutivos de empresa que había nombrado, eran casi 30. Él había dicho que eso iba a ser un éxito, él es en sí un empresario y la gente pensaba que iba a ser una gran fortaleza, pero empezaron a renunciarle como consecuencia de las reacciones de Trump a lo que pasó en Charlottesville, pues Jamie Dimon del JP Morgan, Denise Morrison de Campbell, de las sopas Campbell, Ken Fraser de Merck, de la compañía farmacéutica, uno de los confidentes de Trump, que era el presidente ejecutivo de Blackstone Group, Steven Schwarzman. Justamente ayer Trump disolvió el consejo cuando se dio cuenta de que este hombre iba a renunciar, pero ha habido mensajes de los comandantes de las fuerzas de la Armada, de la Marina, del Ejército, también diciendo que hay que condenar el racismo. Los dos expresidentes Bush, George Bush padre y George Bush hijo, ayer, como mencionaba Raquel, publicaron un comunicado sin mencionar a Trump, condenando la intolerancia racial en este país. Líderes internacionales como Theresa May, la primera ministra británica, o como uno de los ministros alemanes, tanta gente condenando la reacción de Trump. ¿Se está empezando a quedar solo el señor Trump o esto es anticiparse mucho? Lleva empezando a quedarse solo desde hace un año. Le hemos visto ir quedándose solo demasiadas veces. Yo no tengo nada claro que esta sea ya la vez, que esta sea el desencadenante para la caída de Trump. No lo tengo nada claro. Creo que es una crisis importante de reputación. Sin duda, en cada una de estas crisis es verdad que luego se levanta, pero siempre se levanta un poco más debilitado. Y no son los primeros pronunciamientos contundentes de políticos y de republicanos de renombre contra Trump y los Bush. La verdad es que cuando veo los comunicados de los Bush, y no son los primeros, me llama la atención porque Bush hijo en Europa fue un presidente bastante impopular, especialmente en España. Recuerdo que es uno de los presidentes estadounidenses recordados con impopularidad. Y Trump lo ha hecho tan presidenciable, lo ha hecho tan dignatario,
que yo ahora, claro, veo es un gran a Bush, estadista. sí, veo a Bush con estos discursos o con esta a veces dulzura abrazándose a Michelle Obama en la inauguración del museo afroamericano y me llama la atención, pero no es la primera vez. No es la primera vez y Bush también tuvo unas acusaciones de racismo importantes en su administración. Tenemos que acordarnos que además de los discursos, cómo fue criticada su respuesta, o más bien su no respuesta a la tragedia del Katrina. Allí, aquel desastre para Estados Unidos fue un símbolo de que las vidas de los negros no se habían atendido. Hubo la sensación de que si hubieran sido otras vidas se hubieran atendido mucho más rápido. Entonces sí, todos estos discursos están bien. Yo no tengo claro que sea el golpe definitivo. Y lo que también veo es que estos tweets, es verdad que es absurdo intentar teorizar a Trump, pero creo que ahora se está metiendo en el debate de los monumentos para desviar la atención de sus palabras sobre el racismo. Y habla de los monumentos y confunden estatuas con historia, y también creo que hay una confusión en eso. Es decir, tú quitas una estatua, no estás borrando un capítulo de la historia. Hay otras maneras de relacionarse con la historia y no se le puede pedir a un país que hasta los 60 tenía leyes de segregación que miren con serenidad estatuas que les recuerdan eso, en las que se homenajea eso. Recordar la historia no es homenajear los capítulos negros de la historia, y creo que el debate a veces no se enfoca de esta manera. Es que hay que recordar además lo que decía Amanda, en este país es cierto que en la guerra civil estadounidense que terminó en 1865 pues quedó supuestamente abolida la esclavitud, pero los afroamericanos no consiguieron derechos políticos plenos sino únicamente en 1965 con la Ley de Derechos Civiles de Lyndon Johnson. La había impulsado John F. Kennedy antes de que lo asesinaran. Es más, Johnson estuvo en contra de ese proyecto de ley, pero finalmente terminó apoyándolo. Yo quería preguntarle a Pepe Díaz Briceño por una entrevista que ha dado Steve Bannon, el principal asesor de Trump, un hombre que encabezaba una página web que se llama Breitbart News, muy de derecha, de ultraderecha, a quien han dicho de él que es uno de los grandes apoyos que tienen los racistas en este país, los supremacistas blancos. Lo han entrevistado en American Prospect, es una revista más bien de izquierda estadounidense, y extrañamente ha dado declaraciones que van en contravía de las declaraciones que ha dado Donald Trump, su propio jefe, el jefe de él. Ha dicho, bueno, que hay una guerra comercial con China por una parte, pero con respecto a Corea del Norte, así como mientras que Trump había dicho que no descarta una opción militar, ahora sale Stephen Bannon y dice que no hay ninguna posibilidad de una guerra con Corea del Norte, que la única vía, la única salida es una negociación. Y cuando se le pregunta por los supremacistas blancos, ha dicho, y esto es noticia de hace poco, ha dicho él que los supremacistas son unos payasos y unos perdedores, unos losers. ¿Cómo digiere uno una entrevista con estos mensajes de Steve Bannon? Bueno, de entrada hay que hacer una puntualización porque el portal Axios, un portal político aquí, explica que realmente Stephen Bannon no quería dar esa entrevista. Realmente llamó por teléfono a una persona que le interesó el tema de China y que le parecía interesante la manera que había dicho sobre las posturas de Trump sobre China. Sí. Y él habló por teléfono, el reportero tomó nota y nunca se imaginó Bannon que iba a ser presentado con tal transparencia en la prensa. Ahora, esto obviamente nos presenta una figura pues parcialmente distinta de lo que es Steve Bannon, particularmente en el tema de Corea del Norte, contradiciendo directamente a Trump en Corea del Norte. Pero bueno, ¿quién es esta figura Stephen Bannon? Bueno, pues en esta suerte de kremlinología que vivimos ya sobre las peleas al interior de la Casa Blanca, tendremos que encontrar un término, ¿no? Trompología, otras de quién está arriba, quién está abajo. Se dice que el señor Bannon se va pronto, sí. Algunos dicen que sigue estando fuerte, que esto es una manera de conciliarse, que el tema de las estatuas mismo es uno que él mismo está impulsando como una verdadera guerra cultural para movilizar esa base. Entonces, el señor Bannon realmente es una figura clave para Trump. Le ayudó a ganar estados muy importantes del Medio Oeste, pero es una persona que al mismo tiempo le molesta mucho a Trump por justamente estas ideas que hay entre la prensa estadounidense de que es el poder tras el trono.
A Trump le molestó tremendamente una portada en febrero donde donde el señor Bannon se presentaba, bueno, más bien la revista Time presentaba a Bannon como el verdadero estratega, la cara grande del señor Bannon ahí en portada. Y ahora Trump recientemente, apenas este fin de semana, dijo, bueno, el señor Stephen Bannon pues llegó muy tarde ya a la campaña, yo ya tenía mucho apoyo, ya había ganado otras cosas y realmente no es tan importante. No, sí es muy importante. Hay un libro concreto que salió apenas hace unas semanas, se llama El pacto con el diablo, entre Trump y Bannon, y la manera como construyeron la candidatura de un outsider, una persona fuera de la política para entrar ahí. El señor Bannon es una conexión directa con la derecha alternativa, como se le llama acá, a ese nuevo movimiento de movilización, y sin él pues estaría pues realmente en duda exactamente quién podría ser el apoyo de Trump. Raquel Godas. Bueno, creo que es muy importante lo que dice Pepe sobre el papel de Bannon como una pieza clave en el gobierno de Trump, pero una pieza incómoda, sobre todo porque Trump tiene unos problemas de ego muy grandes. Entonces, cuando alguien sale diciendo que las ideas son de él y no son suyas, como que se molesta y sale, bueno, ya veremos qué hago con este señor. Pero yo creo que él es muy consciente de que Bannon le ha traído muchos votos, le ha traído mucha presencia mediática. La cuestión es, este señor cuando concede esta entrevista, que yo no tengo claro que fuera inesperada, es decir, creo que cuando el tipo levanta, presuntamente Bannon llama al periodista de esta revista y le intenta explicar su postura sobre China y entonces aquello deriva en más. Creo que Bannon es consciente de que cuando él llama a un periodista de una revista, sobre todo de izquierdas, ese periodista no va a desperdiciar la oportunidad de poder publicar lo que le está contando, aunque sea off the record. Es muy difícil porque, entre otras cosas, Bannon no concede entrevistas públicas, con lo cual él sabe que se la está jugando y él sabe lo que está diciendo y sabe que va a salir publicado. Cuando les llama payasos y perdedores a los supremacistas blancos, creo que es parte de su marca, de la marca Bannon, que se refleja en la marca Trump, esta estrategia de decir una cosa y luego desdecirse. Les encanta desdecirse una y otra vez. Es incuestionable que Bannon apoya ciertas tendencias supremacistas blancas porque ha promovido ese tipo de ideología durante meses y meses, durante años. Creo que fueron 4 años dirigiendo Breitbart News. Cuando uno hace apología de este tipo de temas dirigiendo una revista, no era un redactor cualquiera, era el director, él sabe lo que está publicándose. Entonces, no vale decir que es que son unos pocos pobrecitos a los que nadie hace caso. Bueno, de entrada usted les hacía caso y usted alimentaba sus ideales, ¿no? Pero yo creo que lo más interesante ahora es ver cómo el gobierno de Trump en sus crisis sucesivas está entrando en una especie de espiral loca con falta de miembros en su propio gabinete, ¿no? Si entremos en la posibilidad de que a Trump le entre un ataque de ego extremo y eche a Bannon, ¿en qué se queda su gabinete? En la misma entrevista en la que Bannon dice esto sobre los supremacistas, habla de sus rivales dentro del Departamento de Estado y dentro del Departamento de Defensa y dentro del Tesoro. No hay nadie que se lleve bien ahí. Es muy difícil que unos bandos y otros se pongan de acuerdo. Hay luchas cainitas internas dentro del gabinete de Trump que además, gracias a que muchos miembros de la Casa Blanca, con puestos no políticos que ya estaban ahí en el gobierno de Barack Obama, están filtrando esas informaciones. Ahí es donde más daño le están haciendo al gobierno de Donald Trump. ¿Qué va a pasar con este baile de sillas? John Kelly, las imágenes de John Kelly el otro día cuando estaba hablando Trump diciendo que daba igual... El jefe de gabinete de la Casa Blanca. Culpa a unos y otros, le acababan de poner como jefe de gabinete, tuvo que ser sustituido como secretario del Departamento de Seguridad Nacional, algo que, digamos, estaba manejando con cierta, pese a ser políticas muy duras las de Trump en temas de inmigración y en temas de seguridad, estaba manejando con ese aire que tiene Kelly de sobriedad, ¿no? y de seriedad que le falta a Trump. El tipo está escuchándole y las imágenes son brutales, ¿no? Está gesticulando como diciendo, no, por Dios, aunque no diga eso, Dios mío, ¿no? ¿Hasta cuándo van a aguantar esa gente seria dentro del gobierno si Trump sigue haciendo esos desmanes? ¿Hasta cuándo Trump va a aguantar a los que le eclipsan y él tiene miedo de que le quiten el puesto en las portadas? Hay una cantidad de factores que van mucho más allá de la política y que tienen que ver con cosas que son prácticamente infantiles. ¿Por qué una entrevista como esta, Amanda Mars? ¿Por qué sale Bannon a dar una entrevista a contradecir a su jefe?
Bueno, hay la versión, podemos hacer la lectura ingenua de que realmente él creyó que estaba en un off the record y que el periodista del otro lado era un señor que solamente le llamaba por cotillear y no iba a publicar nada, y la versión un poco más maquiavélica, que es voy a fingir que creo que esto es un off the record, voy a insultar a la extrema derecha para que pase la imagen de que en realidad en la Casa Blanca somos gente normal y estos son unos locos. Y esas son las dos opciones. Y la verdad es que yo estaba pensando exactamente lo mismo, que estará pensando el general Kelly, que en teoría venía a convertir la Casa Blanca en un sitio normal. Y claro, la Casa Blanca se fue de vacaciones. Estaba pensando que era el peor error de su vida haber elegido ese puesto. Claro, pero él pensó, bueno, como ahora se van de vacaciones iré preparando, pero las vacaciones han sido de furia y fuego. Que no le quitan el teléfono durante las vacaciones. Sí, yo también veo como una especie de doble velocidad en la Casa Blanca. Hay una Casa Blanca más centrista, o seguramente deberíamos decir más pragmática, los hombres de Goldman Sachs, el capítulo económico, Wilbur Ross, Gary Cohn, que van haciendo, bueno, pues su programa, van diseñando programas de gobierno, están intentando empezar a renegociar la NAFTA, y luego este auténtico espectáculo, y veo ahora mismo eso, dos velocidades en la Casa Blanca, y no sé al final si una se va a comer a la otra. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe empezó ayer, creo que en el Hotel Omni Shoreham, aquí en Washington. Wardman Park. Sí, ese es el nombre del hotel. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, lo que se llama por sus siglas en inglés el NAFTA, que entró en vigor en 1994 y que firmaron Estados Unidos, México y Canadá. Desde que Donald Trump se posicionó como presidente y desde antes, desde cuando era candidato, había dicho que él quería modificar el acuerdo, incluso en algún momento amenazó con retirar a Estados Unidos del NAFTA. Ha manifestado varias veces que se han perdido muchos puestos de trabajo en este país, en Estados Unidos, por culpa especialmente del comercio con México. El comercio entre México y Estados Unidos es, no sé si es más de $1.000 millones diarios, lo que se mueve, lo que se comercia a un lado y al otro de la frontera. Pues bien, se instaló esta renegociación, vino una delegada de Canadá, estaba el delegado de los Estados Unidos, y por México el Ildefonso Guajardo, que entre otras cosas ha estado en esta mesa en alguna ocasión. ¿Qué va a pasar ahí? Porque entender esto es muy complicado. Va a haber 7 rondas de conversaciones, pero la pregunta que tenía yo para hacerle a usted y para hacerles a nuestras dos invitadas y también a Amanda, que cubrió esta noticia ayer, es: ¿terminará Estados Unidos torciéndole el brazo a México? ¿Terminará Estados Unidos saliéndose con la suya? ¿Y qué es, para empezar, lo que quiere Estados Unidos? Sí, para empezar creo que vale la pena ponerlo en el contexto, ¿no? Esta renegociación llega bajo presión de Estados Unidos, bajo presión de la administración Trump, que tiene en dos temas la expresión de su nacionalismo económico que Trump quiere impulsar. Uno es el tema migratorio, que también es visto como un tema económico, y de identidad cultural, pero también el tema del libre comercio es un tema que le es sumamente importante a la Casa Blanca. Estos son los dos temas. Y esta es la primera vez que uno de los magnos tratados de libre comercio que tiene Estados Unidos es puesto a revisión. Entonces, realmente lo que ocurrirá en la renegociación del TLC con Canadá y México es relevante no solo para lo que ocurre en la región de Norteamérica, sino también con el resto del mundo. Entonces, todos los ojos están puestos. Se busca que esta renegociación pueda ocurrir en menos de 5 meses por la elección de México, que llega para presidente en julio del próximo año, alrededor de principios de ese mes. ¿Se logrará esto? Pues realmente muchas personas creen que entrar en un tratado comercial de tanta complejidad, de 22 capítulos firmados en 93 y que están siendo vigentes desde el 94, será difícil. La cuestión la resumió muy bien el embajador de Canadá en Estados Unidos, cuando dijo: necesitamos darle una victoria a Trump en términos, entre comillas, proteccionistas, de protección del comercio, como él ha dicho desde su campaña, pero que también sirva a México y Canadá.
¿Puede lograrse esto? Bueno, pues es una combinación, todo el mundo está buscando exactamente cuál podría ser esta combinación. Algunas personas dicen, no, que se metan algunos capítulos del Acuerdo Transpacífico que los tres países ya habían acordado y se metan al acuerdo. Bueno, recordemos, el presidente Trump se salió del Acuerdo Transpacífico a principios de año, entonces eso no funciona. Bueno, entonces una maquilladita por encima y cambiar algunas cosas breves. Ayer el representante comercial Robert Lighthizer dijo, no queremos cosas maquilladas, queremos una transformación total, y empezó a hablar de temas sustanciales que afectan muchísimas cosas del comercio. Habló, por ejemplo, de resolución de disputas, los paneles que se utilizan para resolver problemas desde cuestiones de inversionistas, cuestiones de prácticas injustas de comercio. El señor Trump busca modificar estos paneles y tanto México como Canadá lo resisten. Un segundo punto, reglas de origen en la industria manufacturera. Según el equipo de Trump, ellos quieren modificar el umbral de partes que pueden ser consideradas como de Norteamérica y a partir de ahí buscar inversiones de empresas en Estados Unidos. Tanto Canadá como México están opuestos a esto, pues creen que es política industrial que va en contra de un tratado libre, se volvería un tratado administrado. Sí. Otro tema importante es la obsesión de la administración Trump con el déficit comercial. México tiene un déficit, Estados Unidos tiene un déficit de 64,000 millones de dólares con México. O sea, México gana plata en su intercambio comercial con Estados Unidos, gana dinero. Se ve que lo convenció el señor Trump, Juan Carlos, porque en servicios, por ejemplo, Estados Unidos tiene un superávit frente a México. Entonces es una cuestión un poco más matizada y sin embargo Trump dice, tenemos que reducir el déficit. Ayer lo dijo otra vez el señor Lighthizer, el representante comercial, pero ¿cómo se reduce ese déficit? Pues solo presentando mecanismos de comercio administrado que atentarían contra un libre comercio. Por último, nada más para que tengamos una idea de exactamente el tamaño de las cosas que se están manejando aquí. México compra más productos estadounidenses que toda América Latina junta, o más que Inglaterra, Francia, Holanda, Japón y Alemania combinados. O sea, no estamos hablando de peras y manzanas. Son temas muy importantes. ¿Le torcerá el brazo a Estados Unidos a México en esta negociación, Amanda Marx? Yo creo que le tiene, y que en algunos aspectos le debería torcer el brazo. Es decir, la negociación ya nace marcada por la amenaza de romper la baraja, con lo cual eso ya condiciona mucho la negociación y obviamente al socio más poderoso alguna victoria le tienes que dar, pero aún así no hay expertos que duden de que un tratado comercial de hace 23 años se tiene que renegociar. Porque la economía estadounidense, por supuesto la canadiense y la mexicana también, pero poniendo desde el punto de vista de la administración Trump, la economía estadounidense de los años 80 y las necesidades de la economía estadounidense de los años 80 en producción industrial, en inmigración, no son las mismas. Es un país completamente distinto. Bueno, es que creo que no había internet en esa época. Claro. Si mal no estoy, estaba empezando el internet únicamente. Y este llamado giro proteccionista no es exclusivo de Trump. Hillary Clinton también criticó el TPP y dijo que habría que revisar el TPP. La administración de Clinton se había comprometido o a salirse del TPP o a redefinirlo. Entonces, esto es una preocupación de muchos estadounidenses. Así que la renegociación sí tiene que darle unas victorias a la administración Trump. Y estoy de acuerdo en que el déficit comercial con México se ha politizado y culturalizado y el debate se ha viciado mucho. Y de hecho es una birria comparado con el verdadero déficit comercial que tiene Estados Unidos, que es con China. Ahí tiene el déficit comercial y el problema. Y México asimismo tiene déficit comercial, con lo cual estás pidiendo a un país ya con déficit comercial o sea, que esa parte es completamente comprensible, pero sí también al mismo tiempo es muy legítimo que la administración estadounidense quiera reducir su déficit comercial. Es legítimo. No, en este caso no veo un ultranacionalismo. Muy rápidamente, tanto México como Canadá no se oponen a una modernización del acuerdo. Ellos buscan que entre energía, que entre el comercio electrónico, que se modernicen muchísimas cuestiones de telecomunicaciones. Hay temas que no estaban considerados, como bien dice Amanda, en un tratado que es anticuado. A lo que se oponen es a un giro proteccionista. Ahora, está todo un debate económico sobre exactamente, ¿es el déficit comercial algo malo para un país? Eso es una cuestión que no está realmente definida. Raquel Goda. Yo creo que en todo esto hay mucho de populismo por parte de la administración Trump
y basándonos en muchos datos. Como decía Amanda, el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México es irrisorio comparado con otras potencias mundiales, con las que además se está peleando por tener la hegemonía mundial, económicamente hablando. No sabemos si China, como decía Bannon en la entrevista de hace un rato que comentábamos, será quien mande en el mundo dentro de 25 años a nivel comercial y económico. Por otra parte, cuando habla Trump de la pérdida de empleos en Estados Unidos, lo utiliza como algo político fundamentalmente. La pérdida, se calcula que a causa del Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá, Estados Unidos ha perdido unos 700.000 empleos, ¿no? ¿No es así? Bueno, ese es un tema que también está a debate. Dependen 5 millones de empleos del comercio con México en Estados Unidos y eso no lo cuentan en esta cifra. Claro, pero bueno, aún así 700.000 empleos en una economía de 300 millones de habitantes no es una cifra como para que tengamos que romper la baraja y llevarnos las manos a la cabeza. Por otra parte, no sé hasta qué punto a Trump realmente le interesan los trabajos de los estadounidenses, cuando verdaderamente sabemos que la mayoría de los tratados comerciales que ha firmado Estados Unidos, especialmente con países de América Latina, lo que hacen es fundamentalmente beneficiar a los grandes empresarios estadounidenses que contratan mano de obra barata en los países latinoamericanos. Con lo cual son los amigos de Trump, empresarios, los que se están beneficiando de esos tratados y no sabemos hasta qué punto Trump recibirá presiones de esos empresarios que no quieren modificar esas reglas del juego. Creo que se trata sobre todo de una victoria para Trump el hecho de haber empezado estas negociaciones. Creo que ahí está la victoria política de Trump. Creo que han empezado con una retórica muy grandilocuente en Washington, donde los medios de comunicación van a hacer una cobertura mucho más amplia, el comienzo de las negociaciones, el líder estadounidense de las negociaciones diciendo que ellos quieren una modificación brutal, pero cuando las próximas rondas de negociaciones se produzcan en Ottawa, Montreal o Toronto o en México, en la capital, pues no creo que tengan tanto eco mediático y ahí verdaderamente se van a empezar a discutir los entresijos reales de esas negociaciones. Es algo además muy arduo, al que la gente no le presta atención desde lo micro porque es muy difícil de comprender. Entonces, creo que para Trump, incluso para Trump creo que es complejo de entenderlo, creo que simplemente se trata de abrir este tipo de conversaciones, anotarse un tanto, dije que iba a modificar esto y lo estoy haciendo, y si hemos cambiado un renglón, con eso me vale. Le dijeron una anécdota en abril cuando Trump estaba a punto de supuestamente sacar a Estados Unidos de la participación. El secretario de Agricultura le presentó un mapa de los estados del centro del país que dependen del comercio con México, en particular el maíz, leche en polvo, soya y carne de puerco. México es el principal mercado para Estados Unidos. Le dijo, si usted hace esto, Iowa, Indiana, muchos estados del centro se le van a ir en contra. Entonces, ahí están sus votantes, señor Trump, cuídese, como bien dice, no sabe exactamente lo que contiene. Antes de la pausa, Pepe, hay otra noticia en México que quería que usted la comentara y tiene que ver con una victoria en un pleito judicial de Carlos Slim, uno de los 5 hombres más ricos del mundo. Unas veces está de primero, otras de segundo, otras de tercero, pero lo cierto es que Slim, cuyo buque insignia es América Móvil y tiene una compañía de telefonía celular que es Telcel, interpuso inició un pleito porque la situación es la siguiente en México con respecto a la telefonía celular. La compañía del señor Slim tiene un manejo del mercado del 65%. 65% de las llamadas telefónicas por celular o por telefonía móvil lo controla el señor Slim. Las otras compañías, las que no tenían posición dominante, querían que las llamadas que se hicieran entre teléfonos de esas compañías y la empresa del señor Slim fueran gratuitas, que a esas compañías no les costara dinero. Ahora se tomó una determinación judicial por la cual esos precios los va a fijarse el Instituto Federal de Telecomunicaciones y no el Congreso, no el Poder Legislativo. Slim considera, repito, que esto es un triunfo y así lo destacan medios de comunicación mexicanos y también el diario El País de Madrid. ¿Qué lectura le da usted a esto? Sí, de entrada el aparato de comunicación del propio señor Slim es muy efectivo, que logra insertar exactamente la narrativa en los medios, porque realmente lo que se definió aquí no es que esa tarifa no aplique, sino simplemente quién puede aplicarla. En este momento la Suprema Corte dijo, el Congreso no es quien, y se le deja todo al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esperaremos hacia finales del año para saber si este ente decide mantener esa tarifa cero, y entonces es ahí donde se verá si realmente el señor Slim logró una victoria total. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Raquel, hay una columna de opinión hoy en el periódico El País de Madrid.
titulada Lloramos por ti, Venezuela. Le hace el juego aquel Lloramos por ti o No llores por mí, Argentina. Está escrita por Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, que fue columnista varios años del periódico, que en algún momento era propiedad de su familia, el diario El Tiempo de Bogotá. Y se refiere él a la relación de Colombia con Venezuela. Santos fue un gran crítico antes de ser presidente de Hugo Chávez, entonces presidente venezolano. Posteriormente arreglaron la diferencia que tenían entre los dos. Dice Santos en esta columna que incluso apelaban mucho al sentido del humor cuando se veían los dos, Chávez y Juan Manuel Santos. Pero posteriormente hace una crítica a Nicolás Maduro, el presidente actual, y escribe lo siguiente, Santos: Maduro me tilda de traidor porque Colombia ha protestado y se ha opuesto a las crecientes violaciones de los derechos humanos y democráticos en su país. Tal vez pensaba que por habernos ayudado en el proceso de paz, se refiere al proceso de paz con las FARC, guerrilla con la que se firmó un acuerdo finalmente, nos íbamos a tapar los ojos y a ser cómplices de sus arbitrariedades. El necesario pragmatismo en las relaciones internacionales no da para tanto. A Chávez y al propio Maduro nunca dejaré de agradecerles su aporte a la paz de mi país, pero nunca podré estar de acuerdo con la supresión de las libertades y la violación de los derechos ciudadanos en Venezuela o en cualquier lugar del mundo. Tiene aquí razón Santos, porque la oposición interna en Colombia, se lo pregunto a usted que conoce muy bien Colombia, ha criticado al presidente Santos y ha dicho que tardó mucho en darse cuenta, o por lo menos en manifestarlo o en rechazar lo que estaba pasando en Venezuela. Y conviene aquí también mencionar que la frontera entre Colombia y Venezuela tiene 2.200 kilómetros y que ya han llegado casi 400.000 o 500.000 venezolanos al territorio colombiano. Bueno, yo creo que la oposición contra Santos ahora está siendo muy feroz y cualquier tipo de movimiento que haga a nivel político está siendo utilizado. Venezuela se ha convertido en el arma arrojadiza ideológica más utilizada en el último año, y no importa el país del mundo hispanohablante que sea, incluido el mío. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con las afirmaciones que se hacen. Creo que Santos recoge muy bien, creo que habla muy bien de sí mismo, como de una manera pausada refleja algo que a mi juicio es real. Colombia tiene una frontera, como bien decías, enorme con Venezuela, es el país latinoamericano que más se va a ver afectado, se está ya viendo afectado por la crisis que pasa el país, y no creo que tampoco Santos estuviera en una posición de hacer una crítica, digamos, desmesurada y beligerante contra el chavismo. Como bien decía él, había un punto de pragmatismo porque la relación entre los dos países es necesaria. Yo estaba en Colombia cubriendo la victoria de Santos en su día, en el año 2010, y recuerdo perfectamente cómo apenas unas semanas después de ser investido presidente, lo primero que hizo fue restablecer las relaciones con la Venezuela de Hugo Chávez. Pero no porque estuviera de acuerdo o no con su ideología, sino porque estaban perdiendo dinero, estaban afectando a las economías de los dos países. La congelación de relaciones entre el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y el gobierno de Hugo Chávez estaba afectando a la población colombiana, y era algo que simplemente se reflejaba en los números. La política colombiana está utilizando este tema de una manera poco apropiada. Creo que es muy delicado hablar sobre Venezuela y sobre el papel de Venezuela en el proceso de paz, porque el proceso de paz es algo realmente importante para Colombia. Si no se efectúa, si no se lleva a cabo con propiedad, el país se va a ver afectado a todos los niveles. Entonces creo que independientemente de la maquinaria opositora a la que se enfrenta, ha llevado muy bien esta columna, que a lo mejor ha llegado tarde y debería haberlo hecho antes, pero también creo que tiene que ver con los tiempos del proceso de paz, con que ya se ha confirmado la total dejación de armas por parte de las FARC. Creo que la delicadeza de la situación de Santos para hablar sobre este tema era mayor que la de ningún otro líder político, porque él se jugaba muchas cosas. Entonces creo que la oposición está tratando este tema de una manera demasiado arbitraria y con demasiada ligereza, y sí creo que Santos ha manejado esa relación de una manera cuidadosa, pero no necesariamente errónea. ¿Ha sido así, Amanda Marzo, usted que también conoce Colombia? Pues él habla de pragmatismo en la tribuna, en el artículo de opinión, y él ha sido muy pragmático. Es decir, es cierto que el apoyo al proceso de paz no implica que tenga ahora que callar ante lo que está ocurriendo en Venezuela, lo dice muy bien el artículo, pero es igualmente cierto que ha sido muy tibio hasta que ese proceso se cerró, con lo cual él ha sido bastante pragmático, y el artículo de hoy, que está muy bien,
y es muy importante que lo firme precisamente el presidente que más afectado se puede ver en asuntos de migratorios, de narcotráfico. Es muy valiente, pero qué menos de un Nobel de la Paz, qué menos. Entonces, si ha llegado tarde, pragmáticamente a tiempo, y es potente. Lo que también refleja es lo mal que está ahora la relación entre los dos países. La frontera ahora es un desastre, los militares venezolanos, colombianos no se están ayudando, y uno tampoco sabe qué ha sido antes, si el huevo o la gallina, si el discurso cada vez más duro de Santos ha derivado en esa situación o esa situación ha derivado en un discurso más duro de Santos. Pepe. Sí, yo me gustaría resaltar una parte de la columna del presidente. Yo creo que lo que peor le conviene al presidente Santos es volverse el pararrayos de todas las críticas de Maduro hacia el exterior. Me parece que en ese sentido el involucramiento de la comunidad internacional en el tema venezolano es algo que Colombia sin dudamente está buscando para que dentro de la OEA, a pesar de todas las limitantes que existan o a partir de otro tipo de mediaciones, pueda encontrarse algún camino que pueda ayudar y que no se vuelva sobre todo el presidente Santos la única voz por lo que involucra los graves problemas fronterizos que pudiera tener ante la crisis venezolana. Es decir, es mejor que los presidentes de Perú y los presidentes de México, otros también lleguen a criticar a Maduro y así no volverse el único que solo por la vecindad se vuelve la voz crítica. Últimos 2 minutos de este segmento y cambio radical de tema para hablar de los multimillonarios aquí en Estados Unidos. La revista Time saca un artículo titulado 5 cosas que uno no sabe de los multimillonarios aquí. En primer lugar, Maryland, que es el estado que está justo aquí al norte de Washington, es contiguo a Washington, es el estado donde vive el mayor porcentaje de millonarios. Ahí el 7,6 de los millonarios viven en Maryland, el 7,4 en Connecticut, después en New Jersey y en Hawái. El estado donde hay menos millonarios porcentualmente hablando en Estados Unidos es Luisiana, justamente en el sur. Pero aquí hay un dato raro. ¿Cuántas personas tienen en este país de más de 300 millones de habitantes? ¿Cuántas personas tienen entre 1 y 5 millones de dólares? 11.300.000 personas. ¿Cuántas tienen entre 5 y 10 millones de dólares? 1,3 millones de personas. Y me voy mucho más arriba. ¿Cuántas personas en Estados Unidos tienen una fortuna de entre 500 millones de dólares y 1.000 millones de dólares? 1.180. ¿Y cuántas personas tienen una fortuna de más de 1.000 millones de dólares? 580 en Estados Unidos. ¿Les sorprende estas cifras? Además dice que el 83% de los millonarios tienen título universitario, el 67% son hombres y el 76% están casados. Raquel Godos. No, no me sorprenden los datos. Creo que este país está hecho para, por lo menos ahora, para fomentar la concentración de la riqueza. Y ser rico está de moda aquí, las políticas que se están impulsando ayudan a ese tipo de medidas. No me sorprende tampoco que el 67% sean hombres seguramente blancos y que estén casados. No creo mucho en esta descripción de Estados Unidos del país de las oportunidades. Creo que es el país de las oportunidades para unos pocos. Y bueno, no me sorprende. Es curioso el dato de Maryland, me esperaba más multimillonarios en Delaware, porque es un estado donde la exención de impuestos es patrimonio. Pero bueno, no me sorprende. Me gustaría que compararan los datos también con la renta per cápita en los estados, en ciertos condados, por rasgos sociales, a ver cómo se defiende. 30 segundos, Pepe. Sí, sabemos que la distribución del ingreso en Estados Unidos está siendo mucho más extrema. Hay más millonarios que cualquier otro momento de la historia estadounidense, más allá de los propios auges de Reagan u otros momentos. Y a mí me llama la atención porque parecen más de 11 millones de millonarios en Estados Unidos. Pues sí se nota, ¿no? Uno que viene de un país, entre comillas, en camino del desarrollo, de muchos países de América Latina, uno va a Estados Unidos y entra a Minneapolis, a Fargo, lugares en el centro del país y tienen ciudades que en otros países podrían ser capital, ¿no? Últimos 30 segundos. Pues no me sorprende. El único, bueno, hay más datos negativos como la desigualdad, pero seguramente el que destacaría ahora es la poca movilidad que ha habido, que seguramente estas personas más ricas no responden en su mayoría al éxito del sueño americano, sino por otros condicionantes. Y un dato muy curioso que salió hace muy poco
es en la ciudad de Florencia. Hay muchísimos archivos y datos históricos sobre familias adineradas y se descubrió hace poco que las 10 familias más adineradas de Florencia del año 1400 y pico, hace 600 años, son exactamente las mismas que las que hay en la actualidad. En 25 generaciones no ha habido movilidad. Las familias más ricas de hace 600 años son las mismas que ahora. Seguramente algo parecido debe pasar en Estados Unidos. Con seguridad. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Amanda Mars, Pepe Díaz Briceño, Raquel Godos por haber estado aquí y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.